Bueno, muy buenos días. En primer lugar, agradecer a todas las personas que han participado en los dos diálogos que nos han precedido. Y para cerrar esta jornada de educación, ciencia e innovación, tengo el placer de compartir diálogo con nuestra secretaria general y ministra Diana Morán. Molt bon dia, Diana. Benvinguda a Elx, la teua casa. Has venido muchas veces a Elche en los últimos meses a defender la sanidad pública, a defender la igualdad, a apoyar también la ciencia y la innovación con sus visitas a Elche Parque Empresarial y a PLD Space. Y hoy también para hablar de educación, pero también para hablar, por supuesto, de vivienda y todo lo que está sucediendo en esta provincia, más concretamente en Alicante. Diana, la ciudadanía nos mira como alternativa, nos pide que lo volvamos a arreglar y estas últimas semanas aquí en Alicante, en Elche, hemos pasado muchísima vergüenza porque se ha confirmado que volvió el peor Partido Popular con lo que ha sucedido en Alicante con la vivienda. Pues es verdad, buenos días. Nos vamos a detener después en un tema muy importante que es la educación en todas sus etapas, desde la educación infantil, los 0-3 años, la infantil, primaria, secundaria, formación profesional la vamos a tocar en otra de las jornadas, pasaremos también por la universidad. Pero hoy es imposible estar en Elche, tan cerquita de Alicante, y no referirnos al último escándalo. Y digo el último porque vamos de escándalo en escándalo, de la gestión del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Alicante. Hacía 20 años que nos salía una promoción de vivienda de protección pública. Y la primera que sale, 154 viviendas, descubrimos que se la están repartiendo entre ellos. Entre los concejales, entre los técnicos municipales, técnicos de la Generalitat, jefes de gabinete de conselleras, notarios, arquitectos, es una vergüenza. Mirad, la vivienda es un derecho, el acceso a la vivienda es un derecho reconocido en la Constitución, un derecho que el Gobierno de España, el Partido Socialista gobernando en el Gobierno de España, ha reconocido por primera vez con una ley, la Ley de la Vivienda. Una ley que si se estuviera aplicando, por ejemplo, aquí, Elche-Alicante, que es una zona tensionada, una de las zonas tensionadas de la Comunidad Valenciana, igual que Valencia, igual que Castellón, podríamos estar bajando el precio de acceso al alquiler de la vivienda, como lo está haciendo, por ejemplo, el Gobierno de Navarra, aplicando la Ley de la Vivienda, donde han conseguido disminuir un 8,5% el precio del alquiler. No solo están bloqueando soluciones reales, sino que a la solución de tener vivienda pública que ofrecer a la ciudadanía vuelven a hacer trampa. Lo llamaban Plan Vive, ahora ya sabemos que es el plan para los vividores. ¿Cómo han hecho trampa? Esas viviendas tenían unos destinatarios muy claros, las familias trabajadoras, la gente joven de la Comunidad Valenciana. En Alicante hay 5.400 familias peticionarias inscritas en el registro de demandantes de vivienda de protección pública. Pues lo primero que hizo el gobierno de Mazón, ahora ya de Pérez Llorca, fue quitar esa condición. Puedes acceder a una vivienda de protección pública sin ser demandante de vivienda de protección pública. Y ahí han aparecido las concejales, los amigos, los primos, los sobrinos. Se habla incluso de niños que en su momento eran todavía menores de edad cuando se apuntaron a esta cooperativa y a esta adjudicación. ¿Qué han hecho también? Pues que puedan acceder personas que cobran 4.000 euros al mes. 4.000 euros al mes no es la clase media de nuestra Comunidad Valenciana. Ojalá, ojalá. Por tanto, esta vivienda de protección pública que sale a un precio muchísimo más rentable que su precio de venta pública, porque hay un solar municipal, propiedad de todos los alicantinos y alicantinas, que es lo que rebaja el precio de la vivienda. Tenemos que hablar de que estas viviendas han salido por 230.000 euros, cuando su precio de mercado pues, podría ser de 400.000 euros. Esos 200.000 euros de diferencia los han puesto todos los alicantinos y alicantinas, pero los han puesto y han hecho ese esfuerzo para que vayan a las familias
de clase trabajadora a quien lo necesita, no a estos vividores que, como digo, tienen sueldos que pueden llegar hasta los 4.000 euros. Y otra trampa que han hecho ha sido quitar la cláusula que puso el Botanic, la cláusula que también pone el Gobierno de España, de que la vivienda de protección pública sea de protección pública para siempre. Y de hecho ya nos estamos encontrando que parte de estas viviendas están siendo ya vendidas y promocionadas en portales directamente a ese precio de renta libre de 400.000 euros. Esto es un escándalo, es un escándalo. Cuando los socialistas advertimos de que cuando el Partido Popular gobierna, cambia la norma, pone en peligro el ascensor social, pone en peligro los servicios públicos y pone en peligro, en definitiva, el dinero de todos que ponemos para contribuir a atacar a una crisis que a día de hoy es la principal crisis de las familias. El 40% de las familias de nuestro país destinan más del 40% de su renta familiar a pagar o bien la hipoteca o el alquiler. Y al mismo tiempo que hacen esto, al mismo tiempo que utilizan el dinero de todos para repartirse ellos viviendas de lujo, al mismo tiempo en el Congreso de los Diputados votan en contra del escudo social. ¿Sabéis por qué? Porque quieren que volvamos a esa España del año 2014, del año 2013. Yo entré de alcaldesa en el año 2015 y no había ninguna ley en este país que prohibiera los desahucios para las familias vulnerables sin alternativa habitacional. ¿Os acordáis en los años de la crisis financiera con Mariano Rajoy de presidente del gobierno que había pensionistas, personas mayores que habían estado toda la vida pagando su casa y por un bache económico perdían su casa? ¿Os acordáis de las personas que quedaban desahuciadas, viudas con hijos, familias que no es que no quieren pagar la vivienda, es que no pueden pagar la vivienda? Y ahí entramos nosotros con ese escudo social para prohibir los desahucios a las personas que no se pueden en este momento, por un momento de vulnerabilidad, hacer frente a el pago de esa vivienda. Y ellos lo llaman ocupas. No, perdone, las familias con problemas económicos en nuestro país no son ocupas. Ocupas son ustedes que han ocupado la vivienda de protección pública en Alicante. Ustedes son unos ocupas. Así que los socialistas somos muy claros. Primero, pedimos que devuelvan las viviendas, que las devuelvan. ¿Qué es esto de dimitir e irte a casa con un pisito de lujo? No, no. Aquí no se entra en política para ser concejal de urbanismo, para asignarte una vivienda e irte a tu casa con el pisito de lujo bajo el brazo, con esos 200.000 euros pagados por todos los alicantinos y alicantinas. No, que devuelvan las viviendas. Segundo, que dimita el alcalde, que dimita Barcala. Barcala ahora apunta a la Generalitat, apunta a la promotora. ¿Quién es la Generalitat y la promotora? La que le ha dado a tu concejal, a la secretaria de tu concejal, a tu técnico municipal la vivienda. Que no, que habéis sido vosotros y el máximo responsable se llama Barcala. Pero sobre todo, esto es el caso Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Y es el caso ya Pérez Llorca en la Comunidad Valenciana. Pérez Llorca tiene que devolver y obligar a devolver en Alicante esas viviendas. Y además es que ya no está ocurriendo solo en Alicante, ya está ocurriendo en Sant Joan, está ocurriendo en Sant Vicent del Raspeig, está ocurriendo en Valencia. Esto va a ser otra vez el pelotazo y la especulación y el modelo especulativo del Partido Popular. Así que le exigimos a Pérez Llorca volver a la norma del Botanic, la norma que protegía los pisos, la norma que hacía que los pisos de protección pública fueran para las clases trabajadoras, y la norma que repartía pues con criterios de igualdad de oportunidades en nuestra sociedad. Así que efectivamente yo coincido con muchos de los anteriores ponentes. El problema de la vivienda en la Comunidad Valenciana se llama Partido Popular. Se llama Partido Popular. Y por cierto, esta semana la jueza de la Dana, la jueza de Catarroja, ha pedido y ha solicitado la imputación de
Mazón, porque le considera con responsabilidades penales. Porque en aquel día en que murieron 230 personas que se estaban ahogando mientras él pasaba 5 horas, presumiblemente en el Ventorro, porque ayer la que era la jefa de comunicación de Mazón admitió en el juzgado que todas las versiones que dio la institución de la Generalitat Valenciana de dónde estaba Mazón eran mentira. La institución Generalitat Valenciana nos mintió. Aún no sabemos dónde estaba, pero lo que sí que sabemos es que no estaba atendiendo la emergencia. Estuvo más horas en el Ventorro que en el CECOPI, porque a la 1 de la madrugada se fue a dormir. A las 12:30 nos contó que ya había muertos y que la noche iba a ser larga, pero desde luego la noche iba a ser larga para otros, porque él se iba a dormir. Mazón no puede aguantar ni un minuto más aforado, diputado, ni con paga extra del Partido Popular en las Cortes Valencianas. Así que los socialistas valencianos le volvemos a exigir a Feijóo y a Pérez Llorca que echen a Mazón. Y desde luego, si lo tienen a bien, que convoquen elecciones, que aquí en la Comunidad Valenciana saben que han perdido la mayoría social. Así es, Diana. Igual de Mazón que Pérez Llorca es el peor Partido Popular y el Partido La Popular. misma cosa son. La misma cosa son. Y que soportamos 20 años y tenemos que volver a arreglarlo. Entrando en el foro que hemos tenido hoy de Educación, Innovación y Ciencia, en el primer diálogo hemos podido escuchar a la comunidad educativa. Hemos escuchado a las direcciones, a los padres, profesorado, a los sindicatos, y nos han hablado de las consecuencias de estos 2 años y medio. Hablábamos de qué poco tiempo cuesta deshacer lo bueno que se hizo.